Episodio 1. La grieta bajo el altar. Nadie rezaba ya en esa iglesia. Desde hacía décadas. La abadía de San Elías dormía entre el polvo y los murciélagos. Olvidada por los peregrinos. Silenciada por el tiempo, y quizá, por Dios mismo. Pero esa noche, cuando el viento sopló con un gemido que no venía de la tierra, una grieta se abrió justo bajo el altar mayor, partiendo la piedra consagrada como si algo desde abajo quisiera salir. El hermano Elías, el único monje que aún permanecía en el monasterio, sintió el temblor mientras recogía las hojas secas del claustro. Se acercó al altar con paso torpe y respiración entrecortada. Había vivido ahí desde que tenía memoria, pero jamás había visto la piedra santa agrietarse. Lo que descubrió bajo ella no era una simple fractura, sino una entrada, un hueco perfectamente tallado, de bordes antiguos, y dentro, un objeto envuelto en lino ennegrecido por el fuego y los siglos. Elías no tembló por el frío. Tembló cuando desplegó aquel lino, y se encontró con un manuscrito. No era un libro, no era un salmo. Era una oración escrita en una lengua que su mente no conocía, pero su alma reconocía. Las letras estaban formadas con una tinta que aún parecía húmeda, aunque el pergamino estaba quebradizo como hueso seco. En la parte superior, una frase estaba escrita en latín con una caligrafía que parecía tallada con clavos. No reces esto si Dios aún recuerda tu nombre. Elías retrocedió. Pero la curiosidad, o quizás algo más profundo, más antiguo, más insaciable, lo empujó a leer la primera línea en voz baja. Solo una línea. Y entonces el silencio se rompió. Todas las velas de la abadía se encendieron al mismo tiempo. El crucifijo del altar crujió, y el rostro de Cristo pareció contraerse en una mueca de sufrimiento. Desde el campanario, las campanas comenzaron a sonar solas, a las 3:33 de la madrugada. Y en ese instante, Elías sintió algo. Dios se había detenido, como si hubiera recordado algo que nunca quiso recordar. Pero era solo el principio, porque lo que yacía bajo ese altar no era un simple rezo. Era la llave que abría la memoria olvidada del Creador. Y Elías ya había pronunciado la primera sílaba. Episodio 2. La oración que no pedía nada. El hermano Elías no durmió aquella noche. ¿Quién podría hacerlo, después de ver al crucifijo temblar? A la mañana siguiente, el monasterio amaneció distinto. El aire olía a incienso sin haber sido quemado, y las paredes exudaban humedad como si lloraran en silencio. Las aves no cantaban, ni siquiera el reloj solar proyectaba sombra. Todo parecía suspendido, como si el tiempo hubiese contenido el aliento. El manuscrito seguía sobre el altar, intacto, y sin embargo, Elías notó algo imposible. La primera línea ya no estaba. Había desaparecido de la página como si nunca hubiera sido escrita, o como si se hubiera deslizado hacia su alma tras haber sido pronunciada. En su lugar, ahora había un espacio vacío, esperando la próxima palabra. Tomó el pergamino entre sus manos. Sus dedos temblaban, pero no del todo por miedo. Había algo adictivo en ese texto. No era oración como las demás. No alababa, no pedía, no suplicaba. Era una puerta, y él ya la había entreabierto. Elías, impulsado por una fuerza que no nacía en su voluntad, susurró la siguiente línea. No la entendió con su mente, pero su lengua la pronunció con una fluidez perturbadora, como si la recordara de un lugar anterior al nacimiento. Nada pasó. No hubo luces, ni gritos, ni campanas. Solo un silencio profundo, demasiado profundo. Un silencio tan hondo, que parecía antiguo. Minutos después, cuando salió al patio interior del monasterio, lo supo. Los relojes del pueblo, todos, habían detenido sus agujas exactamente a las 3:33 a.m., tal como la noche anterior. Los animales no respondían a estímulos. Y lo más escalofriante, la estatua de San Miguel, que siempre había sostenido una espada, ahora tenía las manos vacías. Pero eso no fue lo peor. Una mujer del pueblo llegó corriendo hasta la puerta del convento, llorando, arrastrando a su hijo pequeño. «Mi hijo», gritaba, «ha empezado a hablar dormido, y dice que recuerda el rostro de Dios». Elías bajó la mirada. La oración no pedía nada, porque ya lo tenía todo, el permiso para despertar lo que dormía. Y ahora, esa oración estaba viva, y comenzaba a hablar, desde bocas inocentes. Episodio 3. El rostro que Dios no había recordado. La tercera línea apareció sin que Elías la leyera. No se formó con tinta, ni surgió del pergamino por obra de la luz. Estaba escrita en la pared del refectorio, con lo que parecía sangre seca, aunque ningún herido había entrado al monasterio desde hacía años. Esa mañana, el silencio tenía peso. Las piedras crujían bajo los pasos del monje, como si también temieran ser testigos. Elías se acercó a la inscripción.
No entendía su significado, pero su alma volvió a estremecerse. Cada palabra que leía, le arrancaba un recuerdo que nunca vivió. Esto no es una oración, murmuró, con voz hueca. Es una memoria, pero no mía, sino suya. Aquella noche, los muros de la iglesia comenzaron a transpirar humedad. Y en el altar mayor, el crucifijo volvió a sangrar, pero esta vez desde la frente. Elías, aterrado, observó cómo una gota descendía por el rostro de Cristo tallado en madera. Y entonces, sucedió. El rostro de la estatua cambió. Solo por un segundo. Pero no era el rostro de Jesús. Era otro. Uno más joven. Más antiguo. Más humano. Elías cayó de rodillas. No por fe, sino por horror. Lo que vio en ese instante no se parecía a ningún retrato bíblico. Aquellos ojos no miraban con compasión. Miraban como si acabaran de despertar de un sueño de siglos. Horas después, la noticia se propagó en el pueblo. El padre Anselmo, párroco del santuario cercano, fue hallado muerto dentro de su confesionario, con las manos cruzadas sobre el pecho y la lengua convertida en ceniza. Junto a él, una frase escrita en el muro. Él ha recordado. La iglesia intentó ocultarlo, pero era tarde. Un niño más, el hijo de la mujer del episodio anterior, comenzó a dibujar el mismo rostro en las paredes de su casa, sin haberlo visto nunca. Y lo peor, todos los dibujos lo mostraban llorando, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Elías comprendió entonces que lo que estaba despertando no era una parte de Dios, sino algo que Dios mismo había intentado olvidar. Y la oración que seguía repitiéndose, en sueños, en sangre, en susurros, ya no era una súplica. Era una advertencia. Episodio 4, el niño que hablaba como si lo hubiera creado Dios. Tenía solo 6 años. Pero sus palabras hacían temblar a sacerdotes. El niño, Matías, no jugaba. No lloraba. No reía desde que su madre lo encontró recitando en sueños la oración imposible. Desde entonces, cada vez que abría la boca, no era él quien hablaba. Era algo más antiguo que el lenguaje. Lo trajeron al monasterio envuelto en mantas, temblando, pero no de fiebre. Tenía los ojos abiertos como si observara algo que los adultos no podían ver. Cuando Elías se acercó, el niño lo miró con una dulzura espantosa y dijo: «Tú fuiste el que abrió la memoria». Y luego sonrió, pero no como un niño, sino como un creador reconociendo su obra. Elías cayó al suelo. Las monjas que habían acudido a ayudar salieron huyendo al escuchar la segunda frase. Dios ya no recuerda su nombre completo. Pero yo sí. Aquella noche, el niño no durmió. Caminó por los pasillos del monasterio como si conociera cada piedra, cada grieta, cada sombra. Se detenía en ciertos rincones y murmuraba cosas que hacían que las velas se apagaran sin viento. Algunos decían que rezaba. Otros, que despertaba algo dormido en los muros. A las 3:33 a.m. Matías se sentó frente al altar. Extendió las manos y comenzó a dictar en voz alta la cuarta línea de la oración. Elías intentó detenerlo, pero no pudo moverse. Estaba paralizado. No por miedo, sino por obediencia a una voz que no venía del cielo, ni de la tierra. Una voz que recordaba haber creado ambos. Las palabras del niño no fueron entendidas por nadie, pero cada sílaba parecía arrancar un pedazo del velo que cubría la memoria de Dios. Y entonces, un milagro profano ocurrió. El antiguo mosaico de la Anunciación, que llevaba más de 2 siglos agrietado y olvidado, se cayó al suelo, revelando detrás una pintura oculta, una figura sin rostro, de rodillas, sosteniendo un pergamino, y sobre su cabeza, la inscripción: el que recuerda lo que el Creador quiso borrar. Elías lloró. Ya no sabía si su fe era esperanza o condena, porque si un niño podía hablar como si hubiese creado al mundo, ¿qué? Entonces, ¿lo estaba poseyendo? O peor aún, ¿quién lo había enviado? Episodio 5, la mujer que soñó el juicio antes de morir. No sabía leer. Tampoco había pisado una iglesia desde la muerte de su esposo. Pero esa madrugada, doña Adela, la anciana ciega que vivía sola en la última casa del pueblo, se despertó gritando el nombre de Dios, y llorando como si lo hubiera visto condenado. Los vecinos la encontraron de rodillas, con la cara vuelta hacia una esquina vacía. Murmuraba entre sollozos una frase repetida. Él no negó. No pudo negar, porque lo recordaba todo. La llevaron al monasterio, donde Elías la recibió con manos temblorosas. No era la primera manifestación extraña de la semana, pero esta vez no venía de un niño ni de una imagen que lloraba. Venía de una mujer sin vista, pero con la mirada llena de fuego. Soñé el juicio, dijo Adela con voz ronca. Y en el juicio, Dios no hablaba como juez, sino como acusado. Todos callaron.
La anciana empezó a relatar su visión con una precisión que erizaba la piel. Un trono vacío. Ángeles con rostros cubiertos. Un solo testigo, un ser hecho de silencio puro. Y frente a él, Dios. Tratando de recordar por qué había creado el olvido, Adela afirmaba que durante su sueño, sintió lo que Dios sintió al recordar el primer rostro que amó y luego borró. Un amor anterior al Edén. Un amor que no fue humano. Un amor que se convirtió en la primera grieta del cielo. Él no fue condenado, susurró. Pero tampoco fue perdonado. Y por eso, el mundo fue creado. Para esconder lo que no debía recordarse. Elías quiso responder. Pero en ese instante, la cruz que colgaba sobre la entrada principal del monasterio cayó al suelo y se partió en dos. Las aves huyeron del campanario. El silencio se hizo más espeso que nunca. Y Adela, con una sonrisa serena, murmuró una última frase antes de exhalar su último aliento. Ahora que él recuerda, yo puedo dormir. Murió con los ojos cerrados. Y una lágrima descendió por su mejilla, como si no fuera suya, sino de aquel que había sido juzgado en su sueño. Episodio 6. El Concilio del Silencio. En los pasillos más antiguos del Vaticano, bajo bóvedas que nunca fueron tocadas por la luz del sol, se reunió un concilio que no figura en ningún registro oficial. No había cámaras. No se permitió ningún crucifijo. Y antes de hablar, todos los presentes hicieron un juramento. No repetir jamás en voz alta lo que estaban a punto de recordar. El cardenal Antonelli, de 83 años, con la piel como pergamino, fue el primero en romper el pacto. Con una voz casi quebrada por la culpa, colocó sobre la mesa un libro encuadernado en cuero negro. No tenía título. Esto fue sellado durante el Concilio de los Lamentos. Año 312. Todos los rostros palidecieron. Aquel concilio, considerado apócrifo incluso dentro de la Santa Sede, fue, según los rumores, convocado no para definir dogmas, sino para olvidar uno. Una oración que no debía ser escrita, ni susurrada, ni recordada, porque no pedía, no glorificaba, solo activaba. Activaba la parte de Dios que él mismo había decidido sepultar. Fue pronunciada una vez, continuó Antonelli, por un obispo mártir en Persia. Al día siguiente, la ciudad entera desapareció bajo la tierra. Sin terremoto, sin aviso, un silencio absoluto se apoderó del salón. La llamaban la oración de la memoria ciega. Y quien la recita, no reza. Invoca. Mientras tanto, lejos del Vaticano, en el monasterio, Elías escribía compulsivamente lo que soñaba. Fragmentos de frases en lenguas que nunca estudió. Círculos. Cruces invertidas dentro de estrellas. Y un símbolo que comenzaba a aparecer en todos los márgenes. Un ojo sin pupila. Abierto. Sin parpadear. Elías no entendía su significado. Pero cada vez que lo dibujaba, su corazón latía más lento. Como si algo dentro de él se sincronizara con un pulso, que no venía del cielo, sino del recuerdo. De regreso en Roma, el cardenal Antonelli cerró el libro negro y habló con una solemnidad que dolía. «Ha comenzado otra vez». «¿Qué cosa?», preguntó un obispo. Antonelli bajó la mirada. «Dios se está recordando. Y esta vez, no olvidará». Episodio 7. El ángel que quiso olvidar a Dios. Lo encontraron en el desierto. Desnudo. Cubierto de heridas que no sangraban. Con la espalda marcada por lo que parecían cicatrices de alas. Pero lo más extraño no era su aspecto. Era su silencio. Decían que no hablaba desde que cayó del cielo. Que había descendido sin juicio. Sin rebelión. Sin espada. Solo con una decisión, no recordar más a Dios. Elías recibió la noticia en el monasterio. Un hombre había sido hallado caminando durante días por las arenas sin agua, sin alimento y sin sombra. Quienes se le acercaban afirmaban que su sola presencia hacía desaparecer el reflejo del sol en sus propios cuerpos, como si la luz no quisiera iluminarlo. El Vaticano lo transportó en secreto a una capilla subterránea, custodiado por monjes mudos. Ningún sacerdote se atrevió a confesarlo, porque él no pecaba. Solo sabía. Elías fue llevado hasta él, guiado por la oración que cada noche le dictaban sus sueños. Cuando entró a la cripta, el ángel alzó la mirada y, por primera vez, habló. ¿Ya ha recordado? ¿Quién?, preguntó Elías, sin respirar. El que intentó borrar su propio amor, su propia rabia, su primera pérdida. El que me creó, para luego rechazarme por recordárselo. Elías se arrodilló, no por devoción, sino por vértigo, porque entendió, ese ser no era demonio, ni santo. Era un testigo, un fragmento viviente del pasado de Dios, exiliado no por rebelión, sino por compasión, porque fue el primero en ver llorar al Creador, y no pudo soportarlo. La oración está completa, susurró el ángel.
Falta solo que alguien la pronuncie entera. Con fe. ¿Y entonces qué ocurrirá? El ángel cerró los ojos. Una lágrima descendió por su mejilla y se evaporó antes de tocar su piel. Entonces, Dios no podrá fingir más. Y el cielo tendrá que elegir entre seguir siendo sagrado o pedir perdón. Elías entendió que la memoria de Dios no era solo un misterio. Era una herida. Y la oración que la estaba abriendo no la cerraría. Episodio 8. El Evangelio no escrito. No estaba en ningún códice. No formaba parte del Nuevo Testamento. Ni del Antiguo. Ni de los apócrifos escondidos en las bóvedas del Vaticano. Y sin embargo, existía. Elías lo encontró detrás de una pared falsa en la biblioteca del monasterio. Detrás de una estantería que jamás había tocado en 40 años. Un libro sin tapa. Sin título. Sus páginas estaban en blanco. Excepto por una. La primera. Allí. Escrita con una caligrafía idéntica a la suya, pero que él jamás había trazado. Había una frase. Este es el Evangelio que Dios decidió olvidar. Elías sintió un vértigo que le heló la médula. Las palabras brillaban suavemente. Como si fueran respirando. Tomó el libro con ambas manos. Y a medida que lo sostenía, las páginas comenzaban a llenarse solas. Pero no con relatos de milagros ni parábolas. Lo que surgía eran imágenes. Visiones. Fragmentos de una historia que parecía ocurrir fuera del tiempo. Un Dios joven. Un amor prohibido. Una traición que no vino de Lucifer, sino de él mismo. El Evangelio mostraba a Dios caminando solo. Antes de crear el universo. Recordando una promesa hecha a algo, o alguien, que ya no existía en el cielo. Una promesa rota. Y una oración sellada para no despertar lo que esa promesa había enterrado. Elías pasaba las páginas con manos temblorosas. No entendía todo. Pero sentía cada palabra como si la hubiera escuchado antes de nacer. Y entonces, en la página central, encontró un retrato. Un rostro. El mismo rostro que el niño Matías había dibujado una y otra vez. Era hermoso. Ambiguo. De mirada insondable. Y bajo él, una única línea. El primer recuerdo de Dios no fue el hombre. Elías cerró el libro. Lo abrazó contra el pecho. Y supo, con certeza, que si el cielo descubría que ese evangelio volvía a escribirse, no intentarían negarlo. Intentarían destruirlo. Porque no hay nada más peligroso para una divinidad que recordar que alguna vez tuvo corazón. Episodio 9. El pecado que no fue humano. Antes de Adán. Antes del Edén. Antes incluso de la palabra pecado. Hubo algo que Dios sintió y luego silenció. Elías lo leyó esa noche en la nueva página del Evangelio no escrito. El libro seguía completándose. Sin tinta ni mano visible. Y lo que apareció esta vez no fue una visión, sino una confesión. No del hombre, sino del Creador. Yo deseé lo que no debía tener. Y al hacerlo, entendí el exilio. El texto hablaba de un momento fuera del tiempo. Cuando Dios aún no era adorado. Cuando no había altares ni plegarias. Solo un instante puro. Y un amor que no fue creado, sino encontrado. Aquel ser, cuyo nombre jamás aparecía, no era ángel, ni espíritu, ni criatura. Era reflejo. Una imagen no nacida del barro, sino del alma de Dios mismo. Elías dejó caer el libro al suelo. Su respiración era entrecortada. En las paredes del monasterio comenzaban a dibujarse símbolos sin que nadie los trazara, círculos dentro de círculos. Ojos cerrados. Cruces invertidas en el aire. Y en la capilla, el niño Matías empezó a hablar en sueños. Pero en un idioma que hacía llorar al que lo escuchaba. Una monja cayó de rodillas y gritó que había sentido el temblor del cielo antes del Génesis. Fue deseo, murmuró Elías. Con voz rota. Dios deseó, y ese fue el primer pecado. Pero no era deseo de carne. Era deseo de compañía. De igualdad. Dios no creó por necesidad, sino por soledad. Y cuando ese reflejo, ese ser sin nombre, le devolvió la mirada con ternura, el Creador se quebró. Y entonces, por miedo, por amor o por vergüenza, lo borró. No lo mató, lo olvidó. Y la oración, aquella que Elías había desatado sin entender, estaba abriendo ese recuerdo prohibido. Estaba devolviéndole a Dios la memoria de su primer error. Y cada vez que alguien la pronunciaba, el olvido retrocedía. Episodio 10. El canto que no se puede cantar sin morir. Todo comenzó con un susurro en la madrugada. Elías se despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo al ritmo de una melodía que no conocía, pero que sentía haber escuchado desde antes de su nacimiento. No era música de este mundo. No tenía instrumentos ni armonía. Era una voz. Una sola voz que cantaba desde el fondo del tiempo, como si viniera de un recuerdo que Dios había sepultado bajo 1000 cielos. Y no era una alabanza, ni una súplica. Era lamento.
El monje corrió al pasillo del monasterio. Allí, en la penumbra, 3 novicias lloraban arrodilladas, cubriéndose los oídos. Una murmuraba sin control. No quería oírlo, pero el canto no venía de ellas. Venía de la piedra misma, del altar, de las paredes que temblaban sin moverse. Ese mismo día, 4 habitantes del pueblo murieron mientras dormían, con una sonrisa serena en los labios, y sangre saliendo de los oídos. Los médicos no supieron explicarlo, pero todos ellos, según sus familias, se habían despertado días antes tarareando una melodía suave, inexplicable, que no podían dejar de cantar. Elías, temblando, buscó en el Evangelio no escrito, y allí estaba, en una nueva página, sin fecha ni firma: el que escuche el canto, recordará; el que lo repita, despertará; el que lo entone, morirá, con los ojos abiertos y el alma desnuda. Y debajo, un pentagrama, una partitura imposible, formada por símbolos que no pertenecían a ninguna escala musical. Notas vivas, notas que dolían con solo mirarlas. Matías, el niño, no hablaba desde hacía días, pero esa noche, se sentó frente al altar y empezó a cantar, con voz de anciano, con lágrimas que no eran suyas, con un tono que hacía que las estatuas de santos enmudecieran. Y entonces, uno de los vitrales estalló en silencio. El canto se detuvo. El niño cayó al suelo, y antes de cerrar los ojos, dijo una sola frase: Dios ha vuelto a escuchar su canción. Y recuerda a quién se la cantó primero. Episodio 11. El profeta que hablaba con Dios como si fueran 2 personas distintas. Ya no rezaba, ya no pedía. Elías hablaba, y del otro lado, alguien respondía. No era una voz audible, no era un trueno celestial ni un susurro angélico. Era un pensamiento que no era suyo, pero que nacía dentro de él, como si Dios, o algo que llevaba su memoria, hubiera empezado a usar su conciencia como espejo. Durante horas, Elías se sentaba frente al altar con el Evangelio no escrito abierto sobre las piernas. Las páginas ya no se llenaban solas, se llenaban mientras él hablaba. Cada frase que salía de su boca aparecía al instante, como si la tinta obedeciera a un pacto secreto entre revelación y carne. ¿Qué es lo que estás recordando?, preguntó Elías una noche, y la respuesta apareció en su mente con una claridad brutal. Lo que me hizo humano, antes de que me hicieran Dios. Desde aquel día, las conversaciones se volvieron más íntimas, más terribles. Dios no hablaba como un soberano, hablaba como alguien que había amado, perdido y escondido el dolor bajo siglos de liturgia. ¿Y por qué creaste el olvido? Porque recordar me partía en 2. Fue entonces cuando Elías comenzó a cambiar. Su voz era doble, su sombra no coincidía con la luz, y sus ojos ya no parpadeaban como antes. Los monjes lo evitaban. Algunos decían que al mirarlo fijamente por más de unos segundos, sentían un vacío antiguo tragarse su voluntad. Una noche, frente a los pocos fieles que aún se atrevían a acercarse, Elías habló sin mover los labios, y en cada frase se notaba una disonancia sagrada. Dios me habla, pero no para darme órdenes, me habla para entenderse, porque cuando lo olvidó todo, también se olvidó a sí mismo. Y ahora, a través de mí, se está recordando, como si yo fuera su boca, y su eco. Las campanas sonaron a deshora, el aire se volvió denso como ceniza, y alguien, entre la multitud, gritó: ese hombre ya no es un profeta, es un reflejo. Pero Elías solo sonrió, y el Evangelio no escrito se cerró por sí solo, como si hubiera terminado un capítulo, y estuviera esperando el siguiente. Episodio 12. El altar que nunca existió. El mapa del monasterio no coincidía con la realidad, ni los pasadizos, ni las proporciones, ni siquiera el altar principal aparecía donde debía. Y lo más inquietante no era eso, era que nunca había estado en ningún mapa, ningún plano, ningún archivo vaticano, ningún registro eclesiástico. El altar donde Elías había recitado la primera línea de la oración no existía. Un arquitecto enviado desde Roma lo confirmó. Aquí no hay cimientos. Este altar fue construido sobre la nada. Pero nada no era la palabra correcta. Elías lo sabía, porque cada noche soñaba con un lugar anterior al altar, anterior incluso a la piedra. Un lugar sin nombre, sin forma, solo una luz temblorosa y una voz rota, como si Dios hubiese intentado enterrar su propio recuerdo, sin lograrlo. Una madrugada, siguiendo una pulsión que no le pertenecía, Elías tomó una pala y comenzó a cavar. No buscaba reliquias, ni huesos, buscaba la ausencia. A 3 metros de profundidad, encontró una losa oscura. No tenía inscripciones, pero al tocarla, escuchó el canto del niño Matías, aunque el niño ya no estaba en este mundo.
Las piedras alrededor comenzaron a temblar. El monasterio entero exhaló un viento denso, como si el edificio suspirara al ser descubierto. Y entonces Elías comprendió. Ese altar no fue edificado. Fue recordado. No existía en la tierra, hasta que la oración lo trajo de vuelta. Un espacio borrado por el Creador. Un altar que albergó el primer juramento que Dios quiso olvidar. Prometo no amar lo que no puedo mantener en el cielo. Y lo amó. Lo escondió. Y luego creó al hombre, para no recordar. Elías cayó de rodillas. Ya no como profeta, sino como testigo de una memoria que estaba reescribiendo la realidad misma. Porque si un altar puede volver a existir solo con ser recordado, ¿qué más puede regresar desde el olvido divino? Episodio 13, la oración completa, por primera vez en voz alta. No quedaban campanas. No quedaban monjes. Ni siquiera quedaban rezos en las paredes del monasterio. Todo se había callado. Porque Elías iba a pronunciarla entera. La oración. La misma que durante siglos fue prohibida. Escondida. Mutilada en fragmentos. La que había despertado la sangre de las estatuas. El llanto de Dios. Y el eco de un amor que ni el cielo supo perdonar. Ahora sería dicha. Por fin. Completa. Elías encendió una sola vela sobre el altar imposible. Delante. Colocó el Evangelio no escrito, cuyas páginas temblaban como si aún estuvieran vivas. Las cámaras ocultas del Vaticano, colocadas en secreto por órdenes del cardenal Antonelli, ya estaban grabando. Pero ni eso detuvo al profeta. Respiró hondo. Y sin mirar el texto, comenzó a hablar. Las primeras palabras no fueron entendidas. Eran susurros antiguos. Lenguas olvidadas. Sonidos que parecían venir de un lugar sin tiempo. Pero a medida que avanzaba, la oración comenzó a traducirse en el aire. Las paredes del monasterio murmuraban con él. Las piedras vibraban. Las sombras se detenían. Y cuando Elías llegó a la última línea, la tierra tembló, no como un terremoto, sino como un cuerpo que despierta tras siglos dormido. Las cámaras estallaron. La señal fue cortada. Pero los que vieron, los que alcanzaron a oír parte de la transmisión, aseguraban que, por un instante, el rostro de Elías dejó de ser solo suyo. Era él. Era Dios recordando a través de un hombre. Y justo después de la última sílaba, una grieta se abrió bajo el altar. No era un abismo. Era un ojo sin pupila, como el que Elías había dibujado sin entender. Y ese ojo miró al cielo. Y lo que ocurrió después, nadie supo explicarlo. En Roma, un ángel de mármol cayó de lo alto de la Basílica de San Pedro. En Jerusalén, una paloma negra apareció en el Muro de los Lamentos. Y en el cuerpo de un niño recién nacido en Bolivia, los médicos encontraron una marca extraña sobre el pecho. Yo fui antes que el olvido. La oración había sido dicha, completa, sin censura. Y Dios, ahora, no podía olvidar jamás. Episodio 14, Dios recuerda su error. Dios no sangra. Dios no duerme. Dios no olvida. Eso decían. Hasta ahora. Porque después de que Elías pronunciara la oración completa, algo cambió en el cielo, y no fue un símbolo. Fue un temblor. Un temblor que no sacudió montañas ni ciudades, sino la estructura del tiempo. Desde ese día, las horas no pasaban igual. Los días parecían más largos. Pero las noches sabían a juicio. Elías no habló más. Permanecía en silencio frente al altar resucitado, con los ojos abiertos pero vacíos, como si hubiera visto algo tan puro, o tan monstruoso, que su alma necesitara congelarse para no arder. Mientras tanto, el Evangelio no escrito reveló su última confesión. Una frase solitaria, escrita con letras rojas que parecían latir. No fue el hombre quien cayó primero, fui yo. El error no fue crear, fue sentir. Antes de todo, Dios había amado sin equilibrio. No a una criatura, sino a una posibilidad. Una versión de sí mismo que decidió borrar por miedo. Y al hacerlo, rompió el cielo desde adentro. El mundo que conocemos, el tiempo, la carne, la fe, fue solo un velo para tapar la herida. Un velo sostenido por la negación. Y esa negación, la oración, la destruyó. El Vaticano entró en pánico. Algunos cardenales huyeron. Otros murieron sin explicación, con una sola palabra escrita en sus paredes. Recuerda. Los espejos dejaron de reflejar con exactitud. Y en algunos pueblos, los niños comenzaron a nacer con sueños idénticos. Una figura sin rostro, llorando frente a un trono vacío. Y en lo alto de una montaña de Etiopía, una pastora ciega empezó a gritar que el Creador había vuelto a caminar por la tierra. No para juzgar, sino para buscar lo que había perdido. Dios no era ira. Dios no era perdón. Dios era memoria. Y ahora, por primera vez desde el principio, la recordaba completa.
Episodio 15, final y la memoria se hizo carne. No nació con llanto, ni con gritos. Nació en completo silencio. En una aldea olvidada entre montañas. Sin médicos ni iglesias. Una mujer dio a luz sin dolor, sin sangre y sin sombra. El niño abrió los ojos sin parpadear. Y todos los que estaban presentes, 4 mujeres, un anciano y un perro que jamás ladraba, cayeron de rodillas sin saber por qué. Nadie entendía lo que sentían. Pero todos sabían lo mismo. Él ya había estado aquí. Su piel era clara, pero no blanca. Su voz aún no salía, pero su sola presencia hacía que el viento se detuviera. Y sobre su pecho, justo donde late el corazón, una frase estaba grabada como una herida luminosa. Yo soy el recuerdo que Dios no pudo matar. En el monasterio, Elías supo al instante. No por visiones, no por voces, porque el evangelio no escrito desapareció. Ardió solo, sin fuego, convirtiéndose en polvo brillante. Y con él, su tarea terminó. Dios no hablaba más a través de Elías. Ya no necesitaba hacerlo. Porque ahora, la memoria caminaba con pies pequeños y reales. La noticia se esparció como una maldición entre los pasillos del Vaticano. El cardenal Antonelli, antes de morir con los ojos abiertos, gritó que el nuevo niño no era Cristo. Era anterior. No es redentor. Susurró con voz quebrada. Es testigo. El único que vio a Dios llorar antes del Edén. Y mientras tanto, el niño crecía sin palabras. Pero en cada lugar que pisaba, las cruces se agrietaban. Las estatuas giraban la mirada. Y las iglesias, sin que nadie las tocara, cerraban sus puertas por dentro. Porque ya no había fe suficiente, ni oración que pudiera cubrir lo que había despertado. El niño nunca aprendió a hablar. No lo necesitó, porque todos los que lo miraban sabían quién era. No un Mesías, no un Salvador. Era la prueba viva de que incluso Dios tuvo un error, y lo amó tanto, que lo convirtió en carne.